Hola, ¿qué tal, queridos alumnos y compañeros y amigos de la carrera de naturopatía y de psicología de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz? Este fin de semana, primer fin de semana del mes de abril, sábado 4 y domingo 5 de abril del 2020, que la primera semana de la pandemia, de quédate en tu casa. Espero que estén siguiendo las recomendaciones. Es muy complejo quedarse en su casa cuando sabemos que millones y millones de mexicanos, su economía depende de su quehacer diario. Entonces, si tienes la oportunidad de tener un salario fijo, una quincena, ánimo, hay que quedarse en casa. Parece que todavía estamos iniciando la parte difícil de la segunda fase. Son 6 fases. Esta semana para mí ha sido muy interesante, porque aparte de estar leyendo, estoy clasificando mi biblioteca. Es decir, poniendo en un orden bibliotecónomo, que no sea una biblioteca, un, una bodega de libros, ¿no? Sino que sea una biblioteca como Dios manda. Esta, esta mañana vamos a tratar los conceptos de ciudadanía, la génesis del ciudadano y la ciudadanía. Eh, es, pero primero quiero iniciar un poco conversando, como mi formación es historiador. Ustedes no van a ser historiadores, pero tenemos, e insisto siempre, que tenemos una de formación, todos los mexicanos o en el mundo, de la enseñanza de la historia de nuestros maestros en la escuela primaria. La escuela primaria, el maestro normalista nos hizo aprendernos las planas, hacer cuestionarios y hasta ahí memorizar acontecimientos, fechas, nombres, batallas, pero sin una lógica, que nosotros fuimos almacenando un montón de información y que no sabemos si la hemos utilizado en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida. Es como la raíz cuadrada. Yo hasta el día de hoy me pregunto en dónde está la raíz cuadrada de este lindo cuerpo que Dios me dio, o dónde está la raíz cuadrada de mi rostro. Yo no sé para qué es la raíz cuadrada. Si algún matemático nos pudiera explicar qué es la raíz cuadrada. Así pasa, me decía que 3.16 al infinito, hasta ahí. Y así nos pasa con la historia. El maestro de la primaria nos enseñó un cuento muy bonito, si es que al maestro le gustaba. Entonces, mi planteamiento es que la historia es problemática. La historia es un acontecimiento que se dio en un tiempo y en un espacio, y que alguien se encargó de escribir, de dejar el testimonio, y nosotros desde el presente podemos tener un montón de opciones sobre este acontecimiento. Podemos hacer problema. Entonces la historia no es memoria, sino es hacerse las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Y ahí uno puede tener esta sensibilidad del tiempo y el espacio. Yo también los invito que en estos días hacer un, un diario personal, o una memoria de los acontecimientos que estamos viviendo. Tenemos que recordar que esto es un acontecimiento que no había vivido la humanidad en pleno. Si bien es cierto, en la Edad Media había plagas,
había la peste, pero que se daban en un determinado territorio de Europa. Ahora esta pandemia tanto nos está afectando a los chinos como a los mexicanos, a los japoneses, a los cubanos. En África ya está más pendiente, está llegando más. Entonces es un acontecimiento que millones y millones de personas estamos viviendo, estamos sufriendo, y como dijera el mañanero, que nos vino como anillo al dedo. No sé para qué, si para ser más pobres o para probar nuestra paciencia. Pero entonces la historia es un problema que que podemos discutir. Hoy nosotros en 50 o en 100 años que estaremos discutiendo este histórico periodo de la pandemia del 2020, cada quien va a tener su razonamiento lógico y va a estar en su verdad, dijera Niurka. Entonces nosotros en 100 años vamos a decir, pues yo me la pasé encerrado, yo me la pasé sufriendo por el dinero, fui desempleado, me la pasé en familia, en un encuentro en el hogar, con los hijos, con la esposa. Otra me la pasé trabajando porque yo soy médico, sobre todo los que van a ser médicos o los que son médicos, los que están trabajando en el sector salud, en seguridad pública, la están pasando muy mal porque ellos no tienen, por la urgencia de sus actividades no fueron confinados como el resto de la población. Entonces vamos a partir que siempre que yo esté hablando de historia, estoy hablando de un problema que se puede discutir en diferentes ángulos, y que ustedes como futuros profesionales de la medicina naturópata y como psicólogos tendrán que explicar acontecimientos de la historia del paciente y siempre buscar el problema. Es muy bonito, ha sido muy bonita la historia positivista, ¿no? Donde solamente algunos eran dignos de la historia, los reyes, los ricos. Pero en 1939, en los años 30, en Francia, hay un grupo de historiadores que irrumpen con una nueva propuesta y que se llama la historia de los anales. Y hoy se ponen a pensar, bueno, no solamente los reyes viven y habitan este planeta, la nobleza, la burguesía. Entonces, a partir de la propuesta de los anales, vamos a encontrar que se hace historia de todo. Se hace historia del libro, historia de la prostitución, historia del trabajo, historia de los obreros, historia del, bueno, el arte ya estaba, historia de las instituciones, todo es historia. Todos nosotros, incluyendo ustedes como alumnos, somos sujetos de la historia, somos seres vivos y estamos en un tiempo y en un espacio determinado. Nuestro tiempo es 2020 y los espacios puede ser mi casa, Francisco y Madero 173, en los hogares de ustedes, en esta nueva modalidad que estamos trabajando. Entonces todos somos sujetos históricos. Los alumnos de psicología que van los domingos en unas instalaciones que presta el ayuntamiento en una localidad, pues todos somos históricos. Y nosotros, igual que Carlos Slim o que el locutor de las mañaneras, estamos en un tiempo y en un espacio que se llama México, el 2020, y que eso sí, algunos destacan más que otros, pero no por eso nosotros que no estamos a la altura de ser compañeros de negocio o de reuniones o de tertulias de Carlos Slim, no vamos a tener historia. Entonces, yo que les quede muy claro, todo es historia. Este momento de la pandemia, ojalá que ustedes
tengan ahí un recuerdito o tengan ahí su diario íntimo de la pandemia. Yo estoy haciendo todas las mañanas, leo la prensa y estoy recortando digitalmente de COVID-PEC, porque finalmente es información de al momento, en 20 o en 50 años, seguramente me podrá servir o podrá servir, bueno, el primer ejercicio de decir, bueno, estamos encerrados, nos estamos guardando porque hay una pandemia, el COVID-19, que ha sido muy letal para la humanidad, que nunca antes habíamos tenido esta situación y que hay que documentar los acontecimientos. Porque luego nos pasa, yo como historiador me pasa muy seguido que me encuentro ancianos y que siempre te quieren contar sus historias y siempre se remontan que ellos estuvieron en la revolución, que ellos fueron zapatistas o que fueron villistas. Y dices, a ver, yo soy historiador y zapatistas y villistas estuvieron, los villistas estuvieron en el norte del país y los zapatistas en una región que es el estado de Morelos. Aquí a lo mejor hubo gente que siguió los ideales de esos personajes en la Revolución Mexicana, pero no era otro movimiento, aquí era otra fiesta de las balas que tenían su escudo. Y bueno, yo les hago mucha referencia que al historiador como al médico nos pasa algo similar. Toda la gente receta y toda la gente cuenta historias. Entonces, quedamos claro que para nosotros, para nuestro curso, la historia es un problema que lo vamos a resolver, que vamos a tener nuestro punto de vista, nuestras posturas y que tenemos que discutir. También la historia, si no se discute, ¿de qué sirve que estemos dando este curso de proyecto de nación con perspectiva histórica si no discutimos? Les agradezco a los alumnos que en el muro de nuestra página, nuestro ¿qué se llama? Classroom, ahí en la opinen, ¿no? Ahí tenemos que opinar, vertir nuestras opiniones, discutir en el sentido, en el marco de un respeto. Todas las opiniones son válidas, como todas las opiniones son de respetar. En el muro de nuestro room, de nuestro salón de clase, para hacer más en castellano, ahí podemos discutir todo. Lo bueno que en el salón de clases virtual uno está abierto las 24 horas del día. Ustedes se pueden meter al salón de clases. No hay ni hora ni fecha en el calendario. Ustedes nomás ponen su computadora o abren su teléfono celular y ya están conectados, están viendo el muro. Y ahorita no podemos discutir, ya vamos a discutir ya más apasionadamente el 5, el 2 de mayo, 3 de mayo, ya cuando volvamos a clases, nos volvamos a ver. Sobre todo yo tengo mucha curiosidad de conocer a mis alumnos de psicología, que solamente nos conocemos vía virtual. A los alumnos de naturopatía nos hemos visto porque tuvimos el 14 que inició nuestro curso, estuvimos con ellos y ya nos conocemos, nos presentamos. Y ahora bien, vamos a discutir que en proyecto de nación, y vuelvo a repetir, el proyecto de nación es un discurso que nunca se va a acabar, porque hasta el día de hoy no hay un proyecto de nación acabado. Espero que hayan hecho el ejercicio de hacer el reencuentro de los proyectos personales inconclusos y también de los proyectos personales que tuvieron buen fin. Entonces, el proyecto de nación de México ha sido un aborto desde 1821,
y seguramente a la 4T también le va a pasar lo mismo en el 2021. Vamos a ver cómo un electorado puede abortar un proyecto de nación. Entonces, a lo largo de todos estos 2 siglos que tenemos la nación mexicana, el primer aborto fue pensar que Hidalgo y su grupo se fueron a la guerra de independencia pensando en los mexicanos del 2020. Hidalgo y su grupo se querían liberar de la sombra de los españoles peninsulares que eran su padre y asumir ellos ciertas responsabilidades en la vida política económica de los virreinatos españoles en América, y ese fue el gran pleito. Pero luego nos vende la historia oficial que Hidalgo y que la corregidora y que Leona Vicario y que Andrés Quintana Roo y que Miguel Allende y Mariano Matamoros, José María Morelos y Pavón se reunieron, imaginaron a los mexicanos del 200 años después. No es cierto. Ellos tenían intereses muy claros, muy concretos, tenían una lucha con sus padres, los peninsulares, y que querían acceder al poder. Entonces ahí tenemos el primer gran aborto es esto, decir que van a hacer una independencia para liberarse de Pepe Botellas y que retomar la parte de Fernando VII. Después viene el segundo gran aborto, fue como las leyes que se habían aprobado desde los sentimientos de la nación, donde se especificaba que los reinos de la Nueva España podían ser gobernados por un miembro de la casa gobernante en España, de la familia Borbón, el rey de España, y si no podía el rey, el sucesor, el príncipe de Asturias, y así iba una línea de quién iba a ser el gobernante, y es ahí cuando Agustín de Iturbide aprovecha y dice: los Borbones no van a venir a hacerse cargo a gobernar esta nueva república, y se proclama primer emperador de México en 1822 al 23. Y Agustín de Iturbide, como ya lo hemos dicho, es un personaje que no lo hemos estudiado, que no lo conocemos, porque la historia oficial que ha manejado la Secretaría de Educación Pública en los últimos 99 años es: los malos son muy malos y por lo tanto ni los nombramos, ni les damos calles, ni avenidas, los ignoramos, los sacamos de la escena histórica de este país. Pero para entender la génesis de este país es necesario conocer el trabajo, la vida y obra de Agustín de Iturbide, y sobre todo por qué de ser realista pasó a ser insurgente, después se proclamó emperador, y bueno, cuando es expulsado del país y cuando regresa es fusilado, ahí tenemos otro gran aborto. Y desde 1823 hasta el día de hoy, cada gobernante, cada intento es un aborto, porque es muy difícil meternos a un acuerdo común. Hoy nosotros, el acuerdo común para los proyectos ha sido el referéndum de las elecciones. Si bien es cierto que el señor locutor de las mañaneras ganó con 30 millones de votos la presidencia de la República el pasado 1 de julio del 2018, pero hay que recordar que 50 millones le votaron en contra. Entonces no pueden ganar 30 millones cuando hay 50 millones que pensamos o que piensan diferente. Y en el siglo XIX vamos a tener muchos abortos. Después ya tenemos la presidencia con Guadalupe Victoria, y viene el proceso electoral para la sucesión. En 1828 México se inaugura
con el fraude electoral. El primer fraude electoral lo hace Guadalupe Victoria en favor de Vicente Guerrero. No es cierto eso del fraude del 2006 y que me robaron la elección. Esta nación ha sido fraudulenta y el fraude es también parte de este proyecto de nación. Quien participamos activamente en 1988 en el Frente Democrático Nacional que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas, sufrimos y vimos lo que es un fraude electoral. No lo que andan llorando que el 2006. El 2006 no ganaron y piensan que es una lucha. Bueno, pero volviendo al siglo XIX, vamos a tener dos proyectos. Los conservadores y los liberales, los federalistas y los centralistas. Y cada quien quiere imponer su modelo económico, político, y vamos a tener un montón de golpes militares. Tiene que llegar hasta 1876 alguien con la fortaleza de Porfirio Díaz de decir: aquí mi chicharrón truena, y aquí Porfirio Díaz hay que también es de los malos, igual que Antonio López de Santana y de Agustín de Iturbide. Porfirio Díaz tuvo que ser un hombre muy fuerte, muy enérgico, no de malde, era militar, y durante 34 años logró sostener la vida política de este país. Y ahí sí decía: mucha administración y poca política. Y los que se le salían del redil decían: mátenlos en caliente. Porfirio Díaz logra consolidar por primera vez después de casi 60 años, 45 años del México independiente, consolidar un proyecto de nación que va de 1876 a 1911. Hay que recordar también que Porfirio Díaz desde 1867 ya se presentó a la elección para presidente de la República, compitió contra Benito Juárez, y el juarismo no logró, no dejó que fuera presidente Porfirio Díaz en 1867. Después, años más tarde, en 1871, en la reelección de Benito Juárez, Porfirio Díaz también se presenta y también le impide el juarismo ser presidente. Y en 1876, cuando Sebastián Lerdo de Tejada se va a postular para un segundo periodo, es ahí donde Porfirio Díaz, ya con el prestigio que se había ganado en la guerra liberal contra los franceses, logra obtener el poder de manera fraudulenta, si ustedes quieren, pero logró ya consolidar un proyecto de nación que va a durar casi 34 años. Y también hay que recordar algo muy curioso. Porfirio Díaz, su lema de campaña para la presidencia fue: sufragio efectivo, no reelección. Lo logró en 1876. Y en 1880 cede el poder a Manuel González, que va a ser presidente de la República de 1880 al 84, y de 1884 a 1910 Porfirio Díaz se va a reelegir. Y bueno, su proyecto se agota, el proyecto de nación de Porfirio Díaz se agota por la sencilla razón de que se hizo viejo el general Porfirio Díaz, se hizo anciano, y a los 80 años el país necesitaba sangre joven. Hoy vemos al locutor de las mañaneras cómo chochea. No hay una vitalidad que tuvo Carlos Sáenz de Gortari como presidente joven, o Manuel Ávila Camacho,
o Lázaro Cárdenas, presidentes cuarentones ya. Este señor es 60 y más. Ya vemos que igual que a mí nos cuesta trabajo pronunciar palabras y alargamos las conversaciones. Pero bueno, todo el siglo XIX fue un proyecto de nación de abortos. Ya para el siglo XX se repite la historia, pero ese es en otro momento. Vamos a ver que les envié están en la salón de clases de Google, en tareas les mandé la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea General de Francia de 1789 y también les mandé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un link con la Cámara de Diputados. Yo les aconsejo que si van a consultar siempre la Constitución sea de esta página, porque en esta página abajo siempre viene si fue reformado, cuándo fue reformado, porque en las constituciones de papel, pues, esta constitución se editó el 30 de noviembre, el 30 de noviembre del 2019 al 4 de abril del 2020 ya sufrió una modificación. Oiga, también tenemos que pensar muy y ojalá que eso sea parte también del debate del muro. La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos también es otra farsa. En 1857 es la gran Constitución liberal que abolió los fueros tanto de la Iglesia como del Ejército y que 60 años después, en 1917, Carranza va a modificar y pareciera ser que nuestra Constitución del 17 es una Constitución moderna, ¿no? Se abogaron algunos artículos, se incluyeron algunas demandas de la Revolución Mexicana, pero finalmente el espíritu de la Constitución actual de los Estados Unidos Mexicanos es el mismo de hace 160 y tantos años, y yo creo que es urgente que los mexicanos exijamos un nuevo constituyente, un constituyente que nos represente a todos los mexicanos del siglo XXI. No podemos vivir en una constitución del siglo XIX. Y bueno, si ustedes saben cuántos artículos tiene la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, yo les voy a decir que tiene 136 artículos. En 103 años de constitución política, partiendo de la Constitución de la que se aprobó el 5 de febrero de 1917, la Constitución tiene más de 800 reformas. O sea, que como 4 o 5 veces se ha reformado. Y el señor locutor de las mañaneras también ya dice que la nueva Constitución, la amorosa de la 4T, es esta. Entonces, tenemos que hacer tenemos que discutir los mexicanos por una nueva Constitución. Yo no sé qué partido político, si seremos la sociedad civil la que nos sentemos a diseñar nuestra Constitución de los mexicanos del siglo XXI, que va a ser muy complejo porque ahora hay nuevos derechos, nuevas demandas, el concepto de familia ya es muy complejo, el concepto de las relaciones de género también es muy complejo. No sé si tengan que incluir el matrimonio zoofílico, yo no sé si tengan que incluir que
aparte de hombre y mujer, hay una gran definición de otros alternativas de género. Yo no sé cómo vamos a discutir esta constitución, pero la constitución mexicana de 1917 está pisoteada. Entonces, desde ahí estamos muy mal. Desde ahí tenemos el gran aborto de los abortos que no ha habido. El anciano Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, senador de la República, secretario de Educación, secretario del Trabajo, embajador de México en la ONU, por un borrachazo lo regresan a México en el 87, y embajador de México ante la Comunidad Económica Europea en el gobierno de Vicente Fox, y actualmente senador diputado federal, el único de los 500 borregos que ha tenido una actitud crítica hacia su propio partido. Él siempre soñó con ser presidente de la República. De hecho, el primer alcohólico que tenemos registrado en la vida política en los últimos 50 años es Porfirio Muñoz Ledo. No crean ustedes que es Felipe Calderón, como así quieren hacer sus enemigos creer. Porfirio Muñoz Ledo, entre más alcohólico era más brillante. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo, desde 1988, desde las jornadas del Frente Democrático Nacional, siempre estuvo en sus discursos en la tribuna convocando a un nuevo constituyente. Han pasado 30 años y sigue convocando. Esperemos que estemos en la alternancia, que estemos en esta, que es urgente tener una nueva constitución donde quepan todos los mexicanos del siglo XXI. Ya los mexicanos del siglo XIX tuvieron su constitución, desde el siglo XX tuvimos nuestra constitución, pero ahora necesitamos. Pero bueno, vamos a ver que esta palabra ciudadano y ciudadanía, y nos tenemos que remontar desde la antigüedad, ya en la Grecia antigua, y en la Grecia antigua y en Roma vamos a tener estos conceptos, ¿no? ¿Quién eran los ciudadanos? ¿Cómo se obtenía para ser ciudadanos? Y bueno, el primer hecho para ser ciudadano hay que estar vivo, hay que nacer primero. Aquí podemos entrar también en el debate que también se está dando en los últimos años, en la interrupción del embarazo, si el feto, si el ser viviente que está en el interior de la madre, si es ser humano o es ciudadano. Ahí podemos discutir, y por eso del aborto, ahora sí, técnicamente, ahí podemos discutir muchísimo. Entonces ya Pericles, allá uno de los un político del siglo V antes de Cristo, decía que los pobres también tenían el derecho a participar en la vida política de la polis. Entonces, estos conceptos de ciudadano y ciudadanía se remontan a la Grecia antigua, y que vamos a ver a Platón y a Aristóteles. Platón en la República plantear varios conceptos bien interesantes, y también en Roma, en la Roma antigua,
vamos a encontrar estos conceptos. Ya en la Edad Media vamos a encontrar otros conceptos, que es el soberano y el súbito. El súbito, súbdito, súbdito. Y bueno, el soberano es el rey y el dueño, y el súbdito es el que obedece, que tiene. Y en la Edad Media vamos a tener ahí el ejemplo muy interesante de las ciudades italianas, que había una actividad política en una categoría de ciudadanía limitada o local. Cuando ustedes, los compañeros de naturopatía, van a leer a Maquiavelo, y es al final de casi de la Edad Media, y van a entender esta parte. Ya en el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, en su contrato social, nos dice de la participación civil, la educación, que es educación, organización y desarrollo político. Para 1788 vamos a tener un acontecimiento que se va a llamar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a desarrollar nuevos conceptos como ciudadanía, como república. Logran tirar un régimen feudal, la monarquía, y logran instituirse en una república. Pero 13 años antes, en América, las 13 colonias de Norteamérica van a tener una guerra de independencia y se van a constituir en la primera república moderna del mundo, a partir de todas estas corrientes de la ilustración. De Estados Unidos, 1776, la Revolución Francesa de 1788. Y bueno, uno de los grandes aportes que se tienen de la Revolución Francesa es sin duda alguna la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son 17 artículos que ya se los mandé, que están ahí en el salón de clase, en la plataforma de Google. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos 17 artículos. Todos los hombres nacemos libres e iguales de derecho. Esto está consagrado en todas las constituciones políticas democráticas del país, de las naciones. El artículo segundo, el derecho a la libertad, a la propiedad y a la seguridad. Son derechos que cada constitución va a ir reformando. El derecho a la libertad es fundamental, el derecho a la propiedad privada. Nosotros estamos en una etapa muy compleja en el Estado mexicano, que esto ya no a lo mejor se suspende en el derecho a la propiedad. El artículo tercero, la soberanía reside en la nación. Vean, bien importante, porque es tan vigente para los franceses del siglo XVIII. La soberanía residía en el rey. Por eso en España también la soberanía residía en Fernando VII,
y cuando es destronado y ponen otro rey, Italo Franco, Pepe Botella, por eso los criollos dicen nuestro rey es Fernando VII y nos vamos a independizar de miren, me está aquí molestando. Y el artículo el artículo cuarto, el derecho a la libertad, el derecho de los naturales. El artículo quinto, la ley de prohíbe actos perjudiciales para la sociedad. El sexto, la representación y las formas de elección. El séptimo, ningún hombre puede ser detenido. El octavo, todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El décimo, nadie puede ser el derecho a sus opiniones, a la libertad de creencias y de pensamientos políticos. El 11º, la libertad de pensamiento, que nosotros hoy todos estos derechos los vemos tan comunes y que estamos en riesgos en perderlos. La cuarta transformación, seguramente en adelante veremos que poco a poco irán eliminando todos esos derechos que han sido una conquista de los mexicanos de los últimos 200 años. El 12º, la garantía de la fuerza pública, el mantenimiento de la fuerza pública, el derecho al el 14, el derecho de contribuir, es el derecho de pagar impuestos. La sociedad y la separación de poderes, y el derecho a la propiedad es inviolable. Vean cómo los franceses dan un pequeño corpus de 17 artículos, y que luego en el caso de las Américas hay una constitución, la constitución de 1812, de donde vamos a partir para el caso de nuestra independencia, y que Hidalgo Morelos va a retomar muy bien muchos de estos elementos de la Constitución de 1812 española, y que se van a plasmar en otra constitución, la Constitución de Apatzingán de 1814, que retoma prácticamente lo que se había las Cortes de Cádiz de 1812 habían aprobado, y que Morelos vio bien en medio de la guerra de independencia crear una constitución para la América septentrional. Ni siquiera ellos, Morelos, no concebía el concepto de México, concebía el concepto de la América septentrional. Y bueno, todos estos acontecimientos y estas proclamaciones de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Universal del Hombre de 1889, van a permear y van a formar parte del corpus que en el siglo XIX, sobre todo a partir de 1821, se van a retomar, y que van a dar como antecedente o como la discusión para que en 1824 se tenga la primera constitución política del México, ¿no? La constitución del 24 es la constitución federal. Mucha gente quiere a fuerza poner la constitución de Apatzingán como si fuera mexicana. Era para los pobladores
novohispanos, de la América septentrional. Se me dificulta esta palabrita. Y bueno, vamos a ver que la Constitución de 1824 ya nos pone en otro contexto bien interesante, como una nación que nace en el concierto de las naciones. Explicábamos la semana pasada que Inglaterra, Francia, Prusia, Alemania fueron de las primeras naciones que reconocieron al Estado mexicano luego del Acta de Independencia de septiembre de 1821, y que España y Roma se tardaron 16 años en reconocer la independencia de lo que ahora sí es México. Tenemos que tener muy claro, México es un concepto que establecen los criollos de 1821 para llamar al territorio de lo que fue la Nueva España, de lo que fue Mesoamérica. Antes de 1828, el concepto de México no se entiende. No se entiende como lo entendemos hoy nosotros. México lo entendemos un territorio en América con 2 millones de kilómetros cuadrados, con un sistema político, con una administración dividida en 32 estados, en el equilibrio de los poderes, el ejecutivo y el judicial. Entonces, este es el México. Yo no, cuando hablan México en 1521, pues no, esto es como decir el rock and roll en 1521. ¿Quién sabe qué sea? ¿Cómo podría ser eso, el rock and roll en 1521? Pero yo no sé por qué hay una parte de los historiadores que todo este gran territorio de los 4 millones de kilómetros cuadrados era México. No es cierto. Bueno, hasta México es 1821 para acá. La guerra de independencia se dio en el virreinato de la Nueva España. La llegada de Hernán Cortés se dio en el mundo mesoamericano, que había un imperio hegemónico, los aztecas, que tenían dominado a la gran región del Golfo de México y de lo que va a ser Mesoamérica. Y bueno, vamos a ver que decíamos también la otra vez que el gran problema de México fue que los padres de la patria, vean, no tenemos madre, más tenemos padres. ¿Quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo y Costilla. Y no tenemos madre. ¿Quién será la madre de la patria? Así también los padres de la patria, los que firmaron el Acta de Independencia en septiembre de 1821, y decíamos también en la ocasión pasada que ellos dijeron: todo el territorio de la Nueva España va a ser México y punto. Aquí no nos importa si hay grupos étnicos, si está la población negra, todos van a ser mexicanos, católicos, apostólicos, guadalupanos, americanistas, y dijera alguien por ahí, y priistas. Ahora, gracias a Dios que ya estamos en tiempos democráticos y ya eso no. Pero vean, desde ahí ahí está el gran problema de la nación mexicana, que la élite que hizo la guerra de independencia no fueron cualquiera, no fue el pueblo llano ni el pueblo bueno, fue la élite de los criollos que hicieron la guerra de independencia. Son ellos mismos quienes van a firmar el Acta de Independencia de 1821. Si ustedes revisan quiénes firmaron el Acta de Independencia de 1821,
no hay ningún pobre, no hay ningún indígena, no hay ningún negro, no hay ningún... es la élite, todos ellos eran criollos, si no eran comerciantes, eran funcionarios del antiguo régimen. Entonces, vean, ahí está el gran problema que tenemos que ir resolviendo y que tenemos que desmontar las mentiras, porque esta élite que firmó el Acta de Independencia no pensó en los mexicanos del 2020. Ellos pensaron, ya estamos construyendo una nueva nación, vamos a ver qué nos toca de este pastel, aquí hay un Acta de Independencia, dónde vamos a invertir, dónde vamos a seguir gobernando. Vean, este es el proyecto de nación, de la élite, de unos cuantos. Hay que tener muy claro, las élites no son malas. Bueno, en el concepto ahora del locutor de las mañaneras, dice que a los empresarios nada, ellos van a ayudar a los pobres, pero en este país los pobres no producen riqueza, los pobres somos la mano de obra de alguien que tiene dinero para invertir, que se llaman empresarios. Entonces, a partir de ahí tenemos, insisto, en el problema que nos trajo el parto en 1821, de que somos mexicanos todos, que todos nos queremos y que todos somos güeritos, color guadalupano. No es cierto, somos un país tan complejo, tan diverso, somos muchos países en un solo país, porque tan solo los mestizos somos una mayoría, pero los 63 grupos étnicos que también dicen yo soy mexicano. Bueno, muchos de los grupos étnicos primero se conocen su nacionalidad. Ellos primero se reconocen como totonacos, huastecos, centales, opsiles, y ya después se reconocen, dicen que soy mexicano porque tengo un acta que dice que nací en los Estados Unidos mexicanos y que voy a la escuela y a los 18 años me van a dar una credencial que me acredite como ciudadano. Que vean, ahí tenemos el gran problema. La credencial de elector está diseñada para sufragar cuando se convoca elecciones generales, estatales y municipales. Y nosotros la agarramos como nuestra identificación personal. Vas al correo, te piden tu INE, vas a cambiar un cheque, tu INE. Entonces, también ahí estamos en otra sintonía. Pero bueno, yo quiero, ya también les envié por el link de la Constitución mexicana, y vamos a ver cómo se es ciudadano. Los requisitos para ejercer este derecho de ciudadanía. El primer requisito es por nacimiento. Todos aquellos que hayan nacido en el territorio nacional son considerados mexicanos. Aquellos que hayan nacido en un avión o en alguna embajada, físicamente en algún edificio, son mexicanos. También hay mexicanos por naturalización, es decir, todos aquellos extranjeros que por diversas circunstancias están viviendo en el país, por matrimonio, por trabajo o por estudios, y dicen, bueno, me gusta ser mexicano, me gusta ser impuntual, flojo, desordenado, me dan derechos si tengo la nacionalidad mexicana, pues vale, me nacionalizo, voy a la Secretaría de Gobernación para que me den los requisitos. Si cumplo los requisitos para obtener la ciudadanía mexicana, de hecho,
Luis Miguel no es mexicano. Digo, es mexicano por naturalización. Su padre es español, su madre es italiana. Él nació en Puerto Rico y en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se le dio una carta de naturalización donde consta que que nació en el puerto de Veracruz. Si vieron la serie de Luis Miguel, ahí está muy claro cómo se hacen nacional, se hacen mexicanos. Fíjense que en la historia política de nuestro país, todos los que quieren ser presidente de la República o aspiran a algún cargo, siempre se les acusaba de hijos de españoles. Hasta hace 30 años, todos los candidatos presidenciales se les acusaba de ser de padres españoles, porque la Constitución decía que para ser presidente de la República tenían que ser de padres mexicanos y a todo mundo, a todos los candidatos, ustedes vean en la historia política, a todos los candidatos se les acusaba de, así como el gran pecado, es hijo de españoles. El locutor de las mañaneras es nieto de español de Asturias, ¿no? Y hoy no se le dijo nada. Al candidato presidencial de Adolfo López Mateo, se le hicieron peor porque le decían que era hijo de guatemaltecos, así que, o sea, que ni de español salió peor esto. Y bueno, Carlos Salinas de Gortari modifica la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y quitan este candado que para ser presidente de la República tenía que ser hijo y nieto de tataranieto de mexicano nacido en territorio nacional. Por eso en el año 2000 Vicente Fox Quesada pudo ser presidente de México, porque él es de hijo de madre vasca y padre mexicano, aunque el padre mexicano creo que era la tercera o cuarta generación de la irlandés. Pues ya no hubo problema. Y aquí también vamos a tener otro requisito, que es la edad. Hoy ya nosotros, la Constitución marca que es la edad de 18 años para obtener la ciudadanía, según la presunción de madurez de 18 años para efectos de asignarles alguna responsabilidad pública. En el siglo XIX, ser ciudadano era haber nacido en el país y tener la edad de 21 años, pero tener propiedades y tener capital económico. Eran los ciudadanos y son los que podían votar y tener hijos. Entonces yo nunca en el siglo XIX nunca podía votar, seguramente porque nunca he tenido hijos. Y bueno, sí, y estaba reservada la ciudadanía política para los hombres. En 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines le dio el derecho a las mujeres de ser reconocidas con derechos plenos, de votar y ser votadas. 1953, 65 años atrás, apenas las mujeres pudieron ser votadas. Hemos tenido alcaldesas, la primera alcaldesa de la República está en Teocelo, diputadas. Hasta 1979 se logró que en Colima Grisela Álvarez fuera la primera gobernadora de un estado de la República, senadora de la República, secretarias de Estado. También es muy reciente, hace 40 años
el presidente José López Portillo incluyó como secretaria de Turismo a Rosa Luz Alegría, que se decía que era su noviecita en turno, pero no ha habido la capacidad política del electorado mexicano de elegir a una mujer. Y también tendrá 37 años que sale la primera mujer candidata a la presidencia de la República, que es Rosario Ibarra, Rosario Ibarra de Piedra, esta mujer que tuvo un hijo guerrillero y que lo desapareció el Estado mexicano y montó toda una estrategia en búsqueda de los hijos de los desaparecidos, de lo que ellos han denominado la guerra sucia. ¿Cómo puede ser la guerra sucia si la gente quería destruir al Estado mexicano a través de la guerrilla marxista-leninista? Pero bueno, también han participado como candidatas Marcela Lombardo Toledano en el 94, Cecilia, no me acuerdo, Cecilia, no me acuerdo el nombre, Patricia Mercado, una mujer muy bella, Cecilia Soto. Y en el 2012 Acción Nacional tuvo una candidata, Josefina Vázquez Mota, que ocupó el tercer lugar. Ahí yo estuve muy cerca de esa candidatura y nos dimos cuenta que desde la propia presidencia de la República de Felipe Calderón se dieron muchas indicaciones de no apoyar. No sé qué le pasa al electorado mexicano. Yo no sé cuál es el gran temor que haya una mujer presidenta de la República. Yo he visto que las mujeres en la vida política tienen otro comportamiento muy distinto al del hombre. El hombre, el político, lo arregla en cualquier cantina, ¿no? Ahí se hacen los grandes negocios o en un partido de fútbol. Ojalá que en el 24 ya elijamos a una primera mujer presidenta. Yo no sé ustedes, aquí podríamos abrir el debate en nuestro muro de la plataforma virtual de salón de clase de Google. ¿Estarían dispuestos a ser gobernados por una mujer? Sería interesante. A mí el caso que me impacta mucho es la que 2 veces ha sido presidenta de Chile, la Michelle Bachelet. Es una mujer increíble. La Michelle Bachelet, entre otras cosas, su papá fue asesinado en la dictadura de Pinochet. Fue asesinado por un general y amigo de la familia, la mejor amiga de la infancia era la hija de este general que mató al papá de Michelle Bachelet. Y en la segunda vez que fue candidata en Chile, Michelle Bachelet, su mejor amiga, la hija de ese general, también fue candidata. Y bueno, le tenemos que apostar a lo diferente. Vean, ahí también hay un gran problema, ¿no? No sé si es un machismo, yo no sé si las mujeres, ahí los psicólogos nos podrían ayudar. ¿Qué pasa en la lucha política de este país con la participación de las mujeres? Voy a hacer una pequeña crítica al movimiento feminista de los últimos años, que a lo mejor las cosas no es ni ir a romper ni quemar iglesias ni pintar muros, sino la cosa de exigir derechos, de exigir el respeto a la dignidad, ni una más violada, ni una más desaparecida.
pero con esas actitudes de violencia de las propias mujeres, algo no funciona y tenemos que seguir en la construcción de este país, y vamos a ver que nosotros ya ni nos cuestionamos si somos ciudadanos. Nacemos en el Estado mexicano, tenemos nuestro acta de nacimiento, vamos a la escuela, a los 18 años, o si no es que antes, vas al Instituto Nacional Electoral a sacar tu credencial, lo que quieres entrar al antro, y hasta ahí. También aquí tenemos que, así como la nueva constitución que yo planteo, el nuevo constituyente, que México tenga su credencial única de identificación, y que el INE sea nomás para ella sufragar en las generales, en las estatales y municipales, y que tengamos una tarjeta de identificación única como tiene el resto del mundo, para darle validez y darle responsabilidad a nuestra tarjeta del INE, porque la tarjeta del INE la hacemos como quiera. Y de ahí también depende nosotros. Nosotros ya no decimos nuestros derechos y que la Constitución. Nosotros como mexicanos y como latinoamericanos somos muy buenos exigiendo toda la clase de derechos. Pero no nos hablen de obligaciones, porque ya cuando nos piden obligaciones ya no nos gustó, ya dice, no, yo nomás tengo mi derecho. Y vean, es en estos momentos de este gobierno de la cuarta transformación, que pareciera que todo se arregla dándole subsidio a los pobres, dándole 2,000 pesos bimestrales, 3,000 a los ancianos. Esta no es el mecanismo. El mecanismo es crear fuentes de empleo donde los ciudadanos dignamente ganen su sueldo, y no esperar que el Estado todo te lo resuelva. Como decía el presidente Kennedy, no preguntes qué puede hacer la patria por ti, sino qué puedo hacer yo por la patria. Y digo esto porque la política social de este país es una política social clientelar, es decir, todos estos apoyos que salen del dinero de todos los mexicanos, en el 2021 les van a exigir que voten por un partido, por el partido de Morena, como lo hizo el PRI durante toda su vida. Los programas sociales no es una novedad del gobierno actual. Han estado desde 1988, han estado los programas sociales manipulados, eso sí, por el gobierno en turno, y el gobierno actual no es la excepción. Entonces, hay mucho ojo, mis chavos, porque nos quieren engañar, nos quieren ver otra vez la cara. Y ya pasando al terreno en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros encontramos muy bien todos los requisitos. El artículo 31 constitucional nos habla de las obligaciones que tenemos los habitantes del Estado mexicano. También ahí hay que hacer una acotación. Se me estaba pasando que todos los ciudadanos tienen un territorio específico. Hay ciudadanos del mundo que no tienen un territorio por diversas circunstancias, porque desapareció el país o porque cambió de nombre, pero esos son los pocos. El artículo 32 son muy pequeños, que dice cómo se posee la nacionalidad mexicana. El artículo 33 es el relativo a los extranjeros que
no se les está permitido de participar en la vida política de nuestro país, y en la 4T hay más de 5 o 6 extranjeros que han modificado la Constitución para darles los puestos, como es el caso del director del Fondo de Cultura Económica, un español que durante 70 años presumió de ser español y mexicano por ser mal hablado, y ahora que la 4T le da un puesto, logra que modifiquen la Constitución, y el señor, en lugar de agradecer a los mexicanos, nos agradece diciendo se las metimos dobladas. Y el artículo 34, ¿quiénes son los ciudadanos mexicanos? El 35, los derechos de la ciudadanía. Esto es la construcción del Estado-Nación, y nosotros necesitamos tener ciudadanos de primer orden, ciudadanos responsables, ciudadanos capaces de dar la vida por la patria, ciudadanos que no le tengamos miedo a pagar los impuestos, ciudadanos responsables que sepamos votar, que no vendamos nuestro voto, que no seamos corruptos. La corrupción no se va a eliminar en ese país porque el señor locutor de las mañaneras todos los días les diga que esto se va a acabar, este país se va a transformar cuando se acabe la corrupción. La corrupción se tiene que acabar. Bueno, él sabe mucho de corrupción porque ha sido partícipe durante más de tantos años, ha vivido fuera del presupuesto y tiene una gran fortuna. Entonces, los ciudadanos mexicanos tenemos que aportar, tenemos que construir esta nación todos los días. En ese momento que estamos en un periodo muy especial, en un periodo por la pandemia, yo no quisiera, voy a repetir lo que dijo el locutor de las mañaneras, que esta pandemia les vino como anillo al dedo. Yo no sé si le da gusto al presidente los desempleados que va a haber, la recesión económica, el alza del dólar, nos tenemos que preparar para post pandemia, porque tenemos a la puerta una crisis económica no solo mundial sino local, y en lo local sabemos quiénes son los responsables. Nos van a decir que en el pasado, pero gobernar no significa echar culpas al pasado, gobernar significa dar propuestas en el presente para el futuro. Echar culpas en el pasado es muy fácil, y eso no soluciona nada. Y si hay culpables, ahí están los mecanismos de la justicia para llamar a cuenta a quienes haya sido responsable del quebranto financiero de este país. Pero aquí en estos últimos 15 meses sabemos que el gobernante es un solo gobernante, un solo hombre, y que él no está en el México del 2020. Él se quedó en el México de 1970, en el México de Luis Echeverría, en el México del populismo, donde se regalaba dinero. Somos otros ciudadanos, y la fuerza como ciudadanos, como universitarios, también está en cambiar este país, en mejorar este país. Ustedes van a mejorar este país, o ya lo están mejorando, con su trabajo cotidiano, con su familia, con todo lo que están haciendo. Ustedes no necesitan que su madre sea saludada por el presidente. Pues nosotros necesitamos trabajar, construir esta nación. Y esta nación mexicana, en estos últimos 200 años, ha sido muy difícil su construcción con el concurso de todos, y llegar a un acuerdo común, un acuerdo que se respete al diferente. Lamentablemente, hasta el día de hoy, al diferente, al opositor, hoy se le tacha con adjetivos, con apodos, y seguramente veremos que
irán a desaparecer gentes que no estén de acuerdo con el nuevo gobierno, porque no ha habido ninguna distinción, ha sido la misma burra, pero con diferentes dientes los que están gobernando. Pues, compañeros y amigos, alumnos de naturopatía y de psicología, esta pequeña clase que tenemos que dar en vivo y a todo color, y que lo estamos haciendo a través de las redes sociales, nos invita a discutir qué es ser un ciudadano y qué es la ciudadanía. Si te puedes evaluar si eres un buen ciudadano, o qué nos faltaría para ser un mejor ciudadano. Hay un libro de Jorge Castañeda que habla que hay una generación de mexicanos que van a regresar de Estados Unidos a México, una generación que se educó, que se formó en Estados Unidos, donde se respeta la ley, donde hay puntualidad, donde decir mentiras está penado, que este ciudadano va a venir y que nosotros somos mexicanos, no nos va a pasar nada, ahí está la gente saliendo a las calles, en los centros comerciales, siempre tenemos un chiste, tenemos una salida jocosa para cosas, podemos tirar la basura donde queramos, podemos tener la música a alto volumen, pensando que somos los únicos en la tierra. Si nos podemos volar la fila, nos la volamos. Si nos podemos volar la clase, nos la volamos. Como que vean, otra vez se me venía todas las películas de Cantinflas, del bombero, el padrecito, el profesor, el patrullero 777, son películas que llevaban la moraleja de invitar a ser un buen ciudadano a los mexicanos de los últimos 30 o 40 años del siglo XX. Todos hemos visto las películas de Cantinflas, nos reímos y los chistes de Cantinflas, pero bueno, era así cómo el Estado mexicano a través del cine quería insertar un germen de un nuevo ciudadano. El profe, hay una que me interesa mucho, cuando es embajador, no me acuerdo, Su Excelencia, la película, que maneja las relaciones internacionales. Entonces vean cómo en el cine nos han dado la muestra de que el Estado mexicano sí ha querido ser buenos ciudadanos. Y bueno, yo creo que la parte donde se ejerce, se hace, se desarrolla los ciudadanos es en el hogar. Son los consejos, la formación de nuestros padres quienes nos han hecho buenos ciudadanos. Yo nunca escuché que mis padres me dieron un mal consejo cuando estuviera fuera de la casa. Mis padres siempre: sé responsable, sea comedido, no tires la basura, come bien, se trate bien, habla bien, no digas malas palabras, todas estas cosas que a veces incomodan, pero la cuna de la ciudadanía, del ser ciudadano, no está en la escuela, está en el hogar, en el orden que tus padres nos dieron, y seguramente sus padres, sus abuelos. Yo creo que tenemos que también regresar a los valores, del hogar, que ahí sí van a estar mezclados entre valores cívicos del Estado mexicano a través de la educación y valores propios de una creencia religiosa, en particular de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la hegemónica en esta nación en los últimos 500 años.
Bueno, ya se acabó. Estamos en contactos en la plataforma de salón de clases en Google. Ahí está el muro. Ahí tenemos que discutir. Si hay que pelearnos en el muro, nos tenemos que pelear siempre y cuando sea con respeto. Hasta pronto y nos estamos escuchando. Que tengan un bonito fin de semana y que sigan aguantando, resistiendo en sus hogares. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa en favor de nuestra salud. Hasta pronto y adiós.